La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la escuela de mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaban en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea, el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, al aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. La Armada Argentina instrumentó ese sistema de la misma forma que los nazis en su momento crearon las cámaras de gas. La Armada Argentina creó ese método. Y ese método es el que usamos para eliminar alrededor de 4.000 personas, más o menos, lo que yo estimo, de la Escuela de Mecánica. ¿Y usted participó? Y yo participé en 2 vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el segundo. El primer problema que tuvimos fue que el cabo no sabía nada. El que era un cabo de prefectura no tenía idea para qué era el vuelo. Bueno, además estaba el médico. El médico le dio una poderosa dosis a cada uno, final del somnífero, con lo cual quedaron totalmente dormidos y procedimos a desvestirlos. Ahí se produce un estado de shock al cabo, un chico jovencito de unos 20 años, se puso a llorar porque no puede, se dio cuenta, evidentemente, si usted tiene 13 personas, las está desvistiendo, evidentemente para el gol. Y bueno, lo tuve que calmar, fue a la cabina, y terminamos de vestir a todas esas personas. Cuando estaban todos desnudos, quedó una escena, todos desnudos y digamos semi-apilados, desprolijamente puestos ahí, una escena copia fiel de una foto, de alguna de las tantas fotos o escenas que se han visto de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, del nazismo. ¿Qué siente una persona cuando desviste a 13 seres humanos para arrojarlos al mar desde un avión? Un silencio y un vacío total, y sobre todo a posteriori, inmediatamente después que terminamos de arrojar a la última persona, si bien se escuchaba el ruido de los motores, creo que el silencio era penetrante. Nadie hablaba y creo que ni siquiera nos mirábamos unos a los otros. Creo que ahí mismo estábamos sintiendo vergüenza cada uno de nosotros que estaba haciendo. Esas 3 personas, porque al final éramos 3. Daba la sensación de que era más humano, entre comillas, no trasladar en los vuelos a personas embarazadas, a mujeres embarazadas, sino que se esperaba que diesen a luz, manteniéndolas en unas habitaciones especiales que estaban para ellas, y recién después del nacimiento se la mataba a través de los vuelos. Y a los niños, en general, no se les daba a los familiares, porque entonces esos chicos había que rescatarlos y llevarlos a familias bien nacidas, ¿no? Bien nacidas. Aquellas le podíamos llamar y a familiares de oficiales o amigos de oficiales o de la Armada o otras fuerzas. Digamos, como era para salvar al niño de caer otra vez en las garras del comunismo. Y entonces había listas de gente que no podía tener hijos o que voluntariamente no se ofrecían para tener chicos en adopción, y ahí se les entregaba. ¿Recuerda usted el caso de una de las españolas que vienen en la lista del juez Garzón, Cecilia Viñas? Bueno, Cecilia Viñas, de acuerdo a la información que yo tengo, tuvo familia entre septiembre y octubre del año 77. Lo que sí
tengo entendido, es que el hijo de ella lo tiene el jefe del grupo operativo en ese momento, que es el capitán de navío Jorge Vildosa. Y ese chico está con él, y él está teóricamente prófugo, no sé si, por lo menos es la información que yo tengo, viviendo en Inglaterra. Yo acepto que cumplí la orden militar, pero también debo reconocer que a partir de ese momento me volqué violentamente al alcohol. Tal es así que yo volví haber vuelto a las 2 de la mañana a la escuela de mecánica, me tomé 2 vasos de whisky bien grandes, tipo somnífero, me fui a dormir y a partir de ahí mi vida cambió totalmente. Me volqué totalmente al alcohol y bueno, después hasta el año pasado no lo superé. Pero, Escilingo, usted por las mañanas cuando se afeitaba y se miraba al espejo, no decía, tengo delante de mí un canalla. A la mañana era un monstruo porque cargaba con los dolores de cabeza del alcohol que había tomado la noche anterior. Mi problema fundamental era al anochecer. Al anochecer no me soportaba a mí mismo, esa es la verdad. O sea, mientras yo desarrollaba una actividad durante el día, no me acordaba del tema. Pero cuando llegaba a la noche en mi casa, me ponía a ver televisión, además, era insoportable. Entonces, lo tenía que tapar. La realidad es que lo tenía que tapar. Lo digo, que era una actitud cobarde. Pero lo tenía que tapar. Lo tapaba con alcohol o me tomaba Lexotanil, es un sedante, ¿no? Muy conocido. Bueno, me iba a dormir dopado con sedantes. Yo, teniente federal Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina. Yo soy católico y después de los vuelos tuve grandes discusiones personales, ¿no? Con la iglesia, digo. Siempre se hablaba de lo mismo. Se empleaba la parábola de Cristo relacionada con que había que separar la hierba mala del trigo y que nuestra función era esa, entonces que no pecábamos. Y yo siempre lo creía así, o sea, era lo último que tenía para agarrarme como justificativo. Y la Biblia no dice eso. Hace poco leí la Biblia, el tema ese, porque la Biblia dice que serán los ángeles los encargados de venir a hacer la separación cuando llegue el fin del mundo. O sea, que hasta los capellanes nos mentían en esa época. O sea, y nosotros nos dejamos engañar, por supuesto. Pero encontrábamos ahí la explicación de lo que hacíamos. Eran los salvadores. Pero el día que usted fue a confesarse y contó haber participado en esos vuelos... Sí, al día siguiente yo me levanté a las 5 de la tarde y fui a buscar al capellán. Era el padre Manceñido. Al que encontré fue el padre Manceñido. Y le expliqué que no me sentía muy bien porque había participado, tuve un vuelo anoche, le dije allá anoche, y entonces me llevó a caminar por el parque que tiene la escuela y me daba estas explicaciones que le estoy diciendo, ¿no? De que lo que había hecho era eliminar hierba del trigal, hierba mala del trigal. Una explicación. ¿Sabes quién fue Emilio Macera? Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con malaccesoria del artículo 52 del Código Penal. Fue miembro de la Junta Militar entre 1976 y 1978. Tuvo a su cargo el Centro Clandestino de Detención ESMA, donde se cometieron torturas, robos de bebés y muertes. En el juicio a las juntas, fue condenado por homicidios agravados, torturas, privación de la libertad, amenazas y robo. No fueron 30.000 los desaparecidos. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos fueron desbordes excepcionales.